hoy la fe de José. Vamos a buscar entonces la Biblia hoy con el tema la fe de José. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 22. Solo un versículo vamos a leer. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 22. El versículo 22, vamos a ver entonces. ¿Ya todos encontraron? Vamos a leer. Dice así: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, dice. Solo un versículo hemos leído. ¿Cómo están, estimados hermanos, estimados oyentes del estudio? Todos los que están conectados por las diferentes plataformas, los que nos acompañan por TikTok, por Zoom y por Facebook. Hoy al principio de la transmisión había un poco de problemas con el sonido, no estaba saliendo el sonido y luego algo ocurrió, que salía un ruido muy feo. Finalmente se podía escuchar la transmisión, ¿no? Hoy estamos dando inicio a este estudio bíblico. No sé qué número de estudio bíblico llevamos, porque desde que comenzó esta reunión en el año 2019, creo que miles de clases hemos tenido, ¿no? El pastor Juan al principio nos enseñaba bastante la palabra, nos hizo ir por diferentes libros de la Biblia. Estuvimos muy atentos a escuchar todo lo que el pastor nos explicaba. Y hoy en día la iglesia de Chile está teniendo el tiempo de el periodo, o sea, intermedio, ¿no? Antes de la llegada del pastor Daniel. El día de ayer estuve publicando algunas informaciones respecto al evento que el pastor digamos dirigirá la próxima semana, que será un evento, especialmente un evento presencial, ¿no? Para los hermanos de la iglesia acá en Santiago de Chile. Por lo tanto todavía no sabemos bien, tal vez no haremos transmisión, esa parte no es clara para mí todavía, pero el pastor Daniel ha querido hacer este evento para los hermanos, ¿no? Para que los hermanos con distintos temas puedan aprender acerca de el mundo de la vida de fe, la palabra de Dios, cómo nosotros podemos ser dirigidos por la iglesia, por el siervo, y qué confianza deberían tener los hermanos hacia la palabra, ¿no? Eso es importante. Entonces, la próxima semana, no sé muy bien cómo será la programación de la escuela, eso voy a estarles avisando, pero por lo menos en esta semana hasta el día sábado queremos llevar a cabo el estudio hasta el día viernes, ¿no? Por lo menos hasta el día viernes vamos a tener el estudio bíblico, porque el día sábado nosotros tenemos la cena junto al pastor Daniel, ¿no? Entonces vamos a ver cómo finalmente se va a decidir el estudio el día sábado. Antes el pastor Mario Verdugo no pudo estar con nosotros, entonces el día jueves, en vez de otro predicador, él va a compartir. Así es. Entonces, el día de hoy estamos compartiendo el libro de Hebreos capítulo 11, ¿no? 11, versículo 22, acerca de José. Nosotros hemos escuchado la historia de José, acerca de cómo él salió de la casa de su padre, y luego cómo él estuvo viviendo en Egipto, y también cómo él se convierte en gobernador de Egipto. Pero acá en el versículo 22, donde debería mencionar sobre eso, la Biblia no nos da ninguna, o sea, no nos aproxima para nada a esa escena. Sino que al igual que en la vida de Jacob, al morir, ¿sí? Al morir, Dios enfocó en ese punto, cuando Jacob estaba a punto de morir, cómo él bendecía a sus nietos. Y así escribió el versículo 21 del libro de Hebreos. Pero en el versículo 22, ¿en quién enfocó? ¿O en qué etapa de la vida de
José enfocó, pareciera que no es la etapa más importante, porque para nosotros, ¿qué es importante cuando él se convirtió en gobernador de Egipto? Cuando él pudo realmente interpretar el sueño de Faraón. Eso para nosotros debería ser importante, ¿no? Pero acá el Señor nos ha dicho por medio del versículo 22 que al morir, José había mencionado la salida de los hijos de Israel. Entonces esto es importante porque no solamente esto estuvo en la palabra de José, sino también de antemano ya Dios había previsto esto por medio de Abraham. Ya, vamos a ver la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo... Vamos a buscar el capítulo... Capítulo 15. A ver, vamos a buscar un momento. Sí, capítulo 15, el versículo 13. Ya vamos a ver el libro de Génesis capítulo 15, versículo 13, dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14: Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces, en el tiempo de Abraham, que en este caso es el abuelo de Jacob, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Bisabuelo de José. El bisabuelo de José ya de antemano había recibido la revelación de Dios respecto a un periodo de esclavitud de la nación de Israel, aunque todavía no se formaba el concepto de la nación como nación de Israel, porque todavía no aparecía Israel, no aparecía Jacob. Pero esta profecía que Dios le había dado a Abraham acerca de los israelitas, cuando él le dice esto, todavía ni siquiera había nacido Jacob. Pero acá en el libro de Hebreos, cuando menciona sobre José, ya el pueblo estaba viviendo en Egipto. El pueblo de Israel había llegado a la tierra de Egipto, pero ellos habrán pensado: desde ahora vamos a vivir aquí en Egipto, ¿hasta cuándo? ¿No? Vamos a vivir 100 años, 200 años, nadie sabe. Pero Abraham de antemano ya anticipó 400 años. Ellos iban a vivir en la tierra de Egipto, ¿no? 400 años. Entonces, pasando 400 años, ya si eran 400 años los que se van a establecer para que los israelitas vivan en ese lugar, luego, ¿qué es lo que pasará? Ellos tienen que salir de ese lugar. Pero ¿cómo salen, no? ¿Cómo son libertados de ese lugar? Eso era algo muy complicado. Pero José se anticipó a esa escena, por eso dijo: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, dice, y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, los israelitas, cuando José muere, estaban viviendo muy cómodos en Egipto, después de haber salido del tiempo peligroso, de una situación grave de hambruna. O sea, ellos pudieron sobrevivir gracias a que José estaba en Egipto, ¿no? Pero no iban a pasar toda la vida ahí, porque el mismo libro de Génesis, en el capítulo 13 que hemos leído hoy, estaba mencionando que Abraham dijo que 400 años iban a estar como esclavos. ¿Es correcto? Perdón, Génesis capítulo 15, perdón, no es 14, 15, el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí
y será oprimida 400 años. De antemano Dios había hablado por medio de Abraham, había hablado a Abraham que su familia, o sea, su descendencia, un día llegará a una tierra donde será esclavo 400 años. Entonces la llegada a la tierra donde iban a ser esclavos 400 años, precisamente es el tiempo en el que José trae a su familia a Egipto, ¿no? Pero mientras José vivía, la familia ¿cómo estaba? Estaban felices, contentos, con gran abundancia. Vivían muy bien porque es su familia. Pero luego muere Jacob y después muere José. Entonces al morir José, ¿cómo se quedan las personas en ese lugar? Además, el relato bíblico luego nos enseña que el faraón que estaba luego muere también. Entonces llega otro faraón, es decir, que hay otro periodo, otro gobierno, otro rey faraón. Entonces, el texto nos enseña que este faraón no conoce a José. Vamos a ver. Eso ya está en el libro de Éxodo, ¿no? Vamos a ver el libro de Éxodo. Ya busquemos. Versículo 8 dice, Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ya, en el periodo en el que estaba José, obviamente la familia de José estaba viviendo de manera muy tranquila y cómoda en la tierra de Egipto. Pero después de morir José, digamos que está el faraón que había levantado a José como gobernador, pero luego este también muere, ¿no? Porque tiene también el periodo de tiempo de vida. Y aparece un nuevo faraón. Este faraón dice que no conoce a José, no tiene idea quién es José, no sabe lo que hizo José. Entonces para él lo único que representa la familia de José es un peligro, porque multiplicándose están naciendo muchos, dice que hasta son más fuertes que nosotros, ¿no? Porque son muchas personas. Y de repente decide ponerlos bajo una terrible servidumbre. Y esta servidumbre durante mucho tiempo, ¿no? Durante 400 años. Los israelitas se han hecho esclavos de los egipcios. Entonces, mirando esta escena, nosotros podemos pensar, finalmente, ¿por qué los israelitas no se van de Egipto? ¿Por qué ellos no salen de ahí? ¿No? Porque por medio de Egipto, primero se han convertido en esclavos. Y segundo, porque Dios había dicho que ellos iban a servir 400 años. Entonces, cuando llegue el tiempo de los 400 años, en ese momento Dios iba a realizar ¿qué cosa? Dios iba a trabajar con gran poder. Y esto, estimados hermanos, da el origen al libro de Éxodo. Porque el Éxodo precisamente habla de esto. Habla de la salida de Israel, del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, para poder ser libertados de ese lugar, para poder ser libres de Egipto, ellos necesitan sí o sí la ayuda de Dios. Pero imagínense, durante 400 años, los israelitas, ¿cómo han vivido en Egipto? Ustedes piensan que ellos estaban recordando las palabras, las palabras de Dios, estaban recordando a José, estaban recordando a Abraham. No sé bien si ellos recordaban, porque ellos han sido
sumergidos en una cultura totalmente distinta. Es la cultura egipcia. O sea que, digamos, su forma interior tal vez ellos son judíos. Pero, o sea, ahora su vida, la vida que ellos llevan, es una vida de egipcios, ¿no? Es decir, que ellos sirven a otros dioses, ¿no? No estaban reconociendo a Dios como el único Dios, sino que ellos se han mezclado con la cultura egipcia. Durante 4 generaciones, por lo menos 4 generaciones, si consideramos 100 años cada generación. Entonces, toda la cultura egipcia invade la familia israelita. Ahora los israelitas ya no tienen la identidad como israelitas, sino que se han convertido en egipcios, ¿no? Parte del pueblo de Egipto. Entonces, la comida de los egipcios comen, la forma de vestir también creo que vestían como la forma de los egipcios. Entonces, digamos que viviendo 400 años en Egipto, ellos se han convertido en personas que viven como egipcios. Es correcto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ellos pueden ser liberados de esta situación? Entonces, la Biblia menciona que por la fe, José, antes de que ocurrieran estas cosas, él menciona que van a salir un día de este lugar. Pero ¿cómo? ¿Cómo salen? ¿De qué manera pueden ser liberados? ¿De qué manera pueden salir de este lugar? ¿Cómo el pueblo que está siendo oprimido 400 años puede vencer contra una nación tan poderosa como el pueblo egipcio? Realmente esto es imposible. Realmente esto no se puede hacer. Pero Dios, quien había prometido, después de 400 años, el pueblo de Israel saldrá de Egipto. Él prepara a su siervo. ¿Prepara a quién? A Moisés. Moisés se convierte en un hombre que vive ya en Egipto, pero no vive de parte de los israelitas, sino que se mete en la casa del rey Faraón. Se convierte en el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Esto es algo increíble, ¿no? ¿Cómo Moisés, un niño que nació siendo israelita, se convierte en el príncipe de la tierra de Egipto? Esto es algo que no se puede pensar así fácilmente, pero Dios había preparado la manera para que Moisés finalmente llegase a formar parte de la familia egipcia, y a su tiempo también. Moisés, dándose cuenta de su naturaleza, o sea, de su condición israelita, o sea, de su sangre israelita, finalmente él es utilizado por Dios. Dios le usa cuando tenía 80 años a través de Moisés. Dios finalmente quiere librar al pueblo de Israel. Entonces, ¿de qué manera Dios libra a los israelitas? ¿De qué manera Dios finalmente saca al pueblo de Israel? No es que Moisés por su mano podía hacer esto, sino que Moisés tenía que recibir el poder de Dios, ¿no? La ayuda de Dios. Finalmente Moisés, viniendo hacia Faraón, aunque al principio estaba muy asustado, preocupado, finalmente él puede enviar 10 plagas a la tierra de Egipto. La última plaga, la 10ª plaga, es la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, la muerte de los primogénitos finalmente marca la salida de los israelitas. ¿De dónde? De la tierra de Egipto. Pero esto es algo que nadie podía imaginar. Sin embargo, Dios ya había dicho que iba a salir después de 400 años con muchas riquezas. Finalmente, ellos salen con muchas riquezas. Eso también aparece en el libro de Éxodo. Lo importante acá es cómo fue que los israelitas que estuvieron inmersos en el mundo egipcio, en el mundo de Egipto durante muchos años, cómo ellos pueden ser liberados, cómo ellos pueden salir realmente de Egipto. Ya vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 19, el versículo
4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, dice. O sea, ¿quién fue el que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Fue Dios, ¿no? Pero para poder sacar a los israelitas de la tierra de Egipto, ¿qué es lo que Dios había hecho? ¿O qué es lo que había preparado? Exactamente nosotros podemos ver esto en el libro de Éxodo, capítulo 12, ¿no? A través de la muerte de un animal. Eso está relatado en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Veamos acá el versículo. Éxodo capítulo 12, el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ya, ¿qué es lo que marca finalmente la salida del pueblo de Israel de Egipto? Exactamente es la celebración de la Pascua. Es el animal sin defecto que debe ser, o sea, debe primero ser, sacrificado, pero también ellos deben comer esta carne, ¿no?, de este animal. Entonces los israelitas, pensando en esto, imagínense cómo ellos podían imaginarse: nosotros, para salir de la tierra, para salir de la esclavitud de este imperio, de este gobierno tan fuerte como el imperio egipcio, ya, ¿cómo nosotros podemos ser libres de este lugar? ¿No? Nosotros deberíamos planear cómo pelear contra ellos, levantándonos en armas, teniendo un grupo, preparándonos para la guerra. Hay muchas maneras que ellos podrían haber pensado, pero estaban tan agotados, puesto su vida en servidumbre por medio de los egipcios. En ellos no había manera. En ellos no había forma de ser libertados de la tierra de Egipto. Pero Dios preparando un animal, que es un cordero, dice. Un cordero sin defecto, y es un macho de 1 año. Prepárelo. Y a través de este animal ustedes podrán salir de esta tierra. Entonces los israelitas pensarían: ¿qué tipo de broma es esto, no? ¿Cómo nosotros, por medio de un animal, podemos salir, ser libres de la tierra de Egipto? ¿Cuánto tiempo hemos vivido bajo servidumbre? ¿Cuántas armas tienen los egipcios? ¿Cuánto poder tienen los egipcios para dominarnos? Durante 400 años, aunque habían surgido algunos rebeldes entre los israelitas, creo que a todos los asesinaron. Es decir, que nadie podía vencer contra la fuerza del imperio, o sea, de los egipcios. Pero finalmente, a través de un animal, a través de un cordero sin defecto, finalmente ellos pueden ser liberados. Esto es algo increíble, ¿no? Lo más increíble es que José ya había conocido esta verdad, ¿no? Hebreos capítulo 11, volvamos. Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Incluso él dio un mandamiento. ¿Cuál fue? Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es decir, que cuando ustedes salgan de esta tierra, lleven también mis huesos. ¿Sí? Esa fue la palabra de José. O sea, todavía los israelitas vivían en Egipto, pero él mencionó que sus huesos que salgan de esa tierra, ¿no? Yo quiero ir con ustedes, ¿no? Voy a ir con ustedes, pero mis huesos están yendo con ustedes. ¿No es así? Eso fue lo que él pide, ¿no? José, eso es lo que pide al morir. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 50, el versículo 24 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar
de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ya dijo que lleven sus huesos cuando salgan de la tierra de Egipto. Es así, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés lo que hace es llevar, cuando sale con el pueblo de Israel, llevar los huesos de José a la tierra prometida. Ya, ¿qué es lo que quiero decir el día de hoy? La verdad es que José no había visto obviamente el futuro, pero en el corazón de José, ¿qué es lo que dice la Biblia que había? Por la fe, dice, por la fe. Por la fe José supo que los israelitas iban a ser libertados o iban a salir de Egipto. ¿Quién podía calcular este tiempo en el futuro? Nadie podía saberlo. Pero en el corazón de José, Dios le ha puesto una verdad. Cuando ustedes salgan, lleven mis huesos. Hermanos, ¿qué simboliza la salida de Egipto? ¿O qué es para ustedes la salida de Egipto? Ya Egipto es símbolo del mundo, ¿no? De la carne. Dice que nosotros estábamos siendo esclavos de la carne durante 10 años, 20 años, 50 años, algunos 60 años, no sé, muy bien. Pero un día, aunque nosotros no podíamos salir de ese lugar, no podíamos ser libertados de ese lugar, pero por medio de una ofrenda, por medio de un sacrificio, por medio de Jesús, nosotros hemos recibido la salvación. Hemos sido libertados de la potestad de Satanás. ¿Entienden? Entonces Dios, para poder sacar a los israelitas de la tierra de Egipto, ¿a quién utilizó? A su siervo Moisés. Si de la misma manera en esta época nosotros estábamos viviendo sin tener relación con Dios, solamente vivíamos para las cosas de este mundo, pero un día nosotros hemos escuchado la voz de uno que nos ha anunciado el Evangelio. Esto ha sido el enviado de Dios. Ha sido el siervo de Dios que nos ha predicado. Algunos de ustedes escuchando por un hermano, algunos de ustedes escuchando por un pastor, por un ministro. Un día escucharon el Evangelio, ¿no? Un día ustedes pudieron saber que Jesucristo es quien llevó nuestros pecados, que nos ha libertado, porque no teníamos manera de ser libres de la carne, no teníamos manera de ser libres de condenación. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros fuimos libertados. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se cumple el éxodo en nuestro corazón? Cuando ustedes salen del mundo de la carne hacia el mundo de Dios. Cuando ustedes pasan de ser pecadores a ser justos. Esto es el éxodo que se debe producir en el corazón nuestro. ¿Entienden? Ya el salir de la tierra de Egipto implica el salir de la potestad de Faraón. En otras palabras, es salir de la potestad de Satanás. O sea, salir de la potestad del pecado, salir de la potestad de la condenación. Vamos a buscar entonces ahora en el Nuevo Testamento el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ya, vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice. Entonces, el salir de Egipto era algo imposible para los israelitas. ¿Es correcto? Durante 400 años ellos estaban ahí. Pero para Dios esto era fácil. ¿No es así? Lo único que los israelitas debían hacer, creer en lo que estaba diciendo Moisés. Moisés le dijo que tome un animal, un macho de un año, o sea, un cordero de un año, sin defecto, y luego mátelo en el día 10, hasta el día, o sea,
tómelo el día 10 hasta el día 14 y luego lo tiene que inmolar, tiene que morir. Entonces, quitando la sangre del animal, pinte en su casa los dinteles, el dintel y los postes de la puerta. Y de esa manera ustedes serán salvos. Algunos israelitas pensaron, ¿qué está hablando este loco Moisés? Es un tonto. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos solamente por poner sangre en la puerta de nuestra casa? ¿Qué está hablando? Está loco. Pero entre los israelitas ninguno consideró a Moisés como loco, sino que todos aceptaron. Sí, vamos a hacerlo. Y luego ellos comieron un buen asado de carne de cordero y la sangre del animal, que no es permitido a los israelitas comer. Con esa sangre podían pintar los postes y el dintel, ¿no? Entonces, lo que parece ilógico, lo que no tiene sentido, en vez de yo pelear contra Egipto, en vez de pelear contra la fuerza de Egipto, si nosotros podemos creer solamente en la palabra que Moisés había dado a los israelitas, si ellos solamente aceptan esto, con eso ellos son libres. ¿No es así? Ustedes durante cuántos años tal vez querían ser libres de sus pecados, peleaban ustedes para no pecar, para no cometer las cosas malas, ¿no? Para no hacer lo malo. Ustedes han vivido así, ¿no? Como personas religiosas. Pero cuando ustedes se encuentran con Jesús, finalmente Jesús a ustedes les libera, a ustedes les dice que ya no te condeno. Eres limpio, eres libre. ¿Sí? Ustedes, aunque peleen con su carne durante 100 años, 200 años, 1000 años, siempre la carne prevalece. ¿Sí? Aunque ustedes no quieran cometer los pecados, aunque ustedes no quieran hacer lo malo. Entonces, finalmente llega en ustedes el deseo de pecar. ¿No es así? Entonces nunca podrán ser libres de eso. Pero qué interesante. Aunque los israelitas no podían ser libres de Egipto, pero por un animal, por un sacrificio, por un cordero, cada familia, ¿no? Un cordero, con esto ellos son libres. Esto es lo maravilloso, ¿no? Lo que nosotros durante 400 años no podíamos hacer, no podíamos ser libres de Egipto, solamente por matar a un animal ya somos libres. Esto es increíble, ¿no? Esto es la sombra de la salvación. Es la sombra de la salvación, porque ustedes también, así como los israelitas querían ser liberados, ¿no? Querían ser, vencer contra el pecado, pero durante mucho tiempo no podían hacerlo. Pero luego cuando Jesucristo llega y les salva, y ustedes escucharon que Jesús llevó todos sus pecados, entonces ustedes son libres del pecado. ¿No es así? Y podemos alabar al Señor, ¿no? Porque no éramos quienes podían ser libres del pecado por nuestra fuerza, pero por Jesucristo fuimos liberados. Esto es lo que en el corazón de José estuvo presente. La salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Hermanos, ustedes también, en sus corazones debe o ya se hizo, o alguien todavía no ha hecho esto, debe producirse el éxodo, ¿no? Éxodo en su corazón. Saliendo del mundo de la carne, llegando al mundo de Dios. La Biblia dice que esto ya lo ha hecho el Señor. Versículo 13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad. Hermanos, ¿qué es una potestad? Potestad viene del poder, ¿no? Estamos bajo el poder, sujetos bajo el poder del pecado de la carne. Así como los israelitas estaban bajo el poder de Egipto, también nosotros estábamos bajo el poder de esta carne, ¿no? Éramos dirigidos por esta carne, vivíamos según esta carne, pero cuando el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz, Él nos ha liberado o librado de esa carne, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso la nueva vida que nosotros podemos llevar es, ¿qué tipo de vida será? Veamos, Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya, ¿qué es lo que dice? Que se quite la antigua ropa del viejo hombre. Ahora revístase del nuevo. ¿Sí? El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Los israelitas tienen el periodo de 400 años en Egipto, por lo tanto su vida, su cultura, su idiosincrasia estaba conectada con Egipto. Pero al salir de Egipto, ya ellos ahora empiezan a recibir la instrucción de Dios. Ellos empiezan a recibir la enseñanza de Dios. Entonces en ellos se forma una nueva persona, o debe formarse una nueva persona, una nueva característica, porque ahora ya la influencia de ellos no es el rey faraón, sino ahora viene a ser Dios que lo dirige a través de su siervo Moisés. Entonces la antigua vida de los egipcios, la antigua vida de los israelitas en Egipto y la nueva vida de los israelitas es totalmente diferente. ¿Sí? Y luego nosotros vemos en el libro de Éxodo cómo los israelitas constantemente querían regresar, ¿no?, a su vida anterior. ¿Sí? ¿Escucharon ustedes? Se quejaban. Se quejaban contra... Un momento. Se quejaban contra Moisés. Ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nosotros vivíamos ahí comiendo carne, ¿no? Pero acá ni siquiera podemos comer carne, ni siquiera podemos comer un buen pan. Cada día nos da el maná del cielo. Estoy harto, ¿no? Así ellos se quejaron a veces. Querían regresar a la vida antigua, pero ya ellos no pertenecen a ese mundo, ya no están en Egipto. Ahora son personas que pertenecen a Dios. ¿No es así? Ustedes también. Anteriormente ya nosotros hemos vivido con el pecado, haciendo lo malo, ¿no? Haciendo las cosas malas, ¿no?, de este mundo. No tengo para qué describirles a ustedes eso. Pero ahora, siendo siervo del Señor, caminando con el Señor, podemos vivir para el Señor. Podemos caminar junto con el Señor y podemos ser guiados por la mano del Señor. Por eso, revestido, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ya quién es el que lo creó? ¿Quién es el que ha creado este nuevo hombre? Es Dios. Dios ha creado una nueva criatura. La nueva criatura es la que es guiada por su palabra. No es que es guiado por su vida antigua, sino por la palabra de Dios, por la iglesia, por los siervos. Esta persona es el nuevo hombre o la nueva mujer, porque acá también hay mujeres. Nuevo hombre o nueva mujer. La diferencia es que ahora, por la gracia, por la guía de Dios, por la guía de la iglesia, por la guía del Espíritu de Dios, por la guía, ¿no?, de los siervos, nosotros vivimos en esta época. Espero que todos ustedes, en sus corazones, se haya realmente cumplido este éxodo, ¿no?, esta salida del mundo de la carne al mundo de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo se produce esto? Cuando ustedes ya han creído en la obra de Jesús. Desde ahí comienza este éxodo, esta salida de la tierra o del viejo hombre. Espero que todos ustedes con corazón nuevo vivan, aceptando la guía del Señor, dejando, dice, haciendo morir todas las cosas que son influenciadas en ustedes por la carne. En esta tarde así vamos a terminar. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. El pueblo de Egipto durante 400 años siendo esclavo de ese lugar, no pudieron ser liberados, pero un día Dios, enviando a su siervo Moisés, a través de la muerte de el Cordero, podía realmente salir de la tierra de Egipto. Los israelitas, nunca ellos
pensaban la manera, cómo podían ser liberados de la mano de Faraón, pero Dios, teniendo la manera, teniendo la forma, Él los ha libertado. De la misma manera, Señor, nosotros estábamos atados, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Pero un día, Señor, usted nos ha presentado el Evangelio, nos ha presentado la salvación. Y de esa manera usted nos ha dicho que ya no tenemos pecado, que somos justos, que somos limpios, que somos santos. Hemos creído, Señor, en esta palabra. Y ahora nosotros queremos vivir con este corazón nuevo que usted nos ha dado. Queremos servir al Señor, caminando con la voluntad de Dios. Queremos ser siervos del Señor. Espero que todos los hermanos también, viviendo con este corazón nuevo, puedan ser servidores del Señor, servidores del Evangelio, que pueda servir bien a la iglesia, que pueda caminar junto con la iglesia. Y de esa manera, Señor, siendo siervo de usted, podemos alcanzar a muchas personas que aún están atrapadas en Egipto, están atrapadas en el pecado, todavía no pueden ser liberados. Señor, espero que utilice nuestras vidas para anunciar este Evangelio, para compartir la palabra con otros, Señor. Bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros conocidos, nuestros amigos. Queremos a ellos anunciarles el Evangelio, también invitándole al retiro espiritual que tendremos en el mes de abril. Espero que salve a muchas personas, Señor, en nuestro país, a nuestra familia, Señor. Dele la palabra, dele el Evangelio, dele la salvación. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.